La película comienza con nuestra protagonista Juwita, una chica de talla grande que trabaja en varios empleos a tiempo parcial para mantener a su padre enfermo. Por las noches, interpreta el papel de operadora de sexo telefónico para satisfacer las fantasías salvajes de hombres en línea. Curiosamente, durante el día, trabaja como corista para un sello discográfico. Ella es la voz de Eva, una famosa cantante y modelo con millones de seguidores. Un día, durante el concierto de Eva, Juwita se concentra tanto en cantar y bailar detrás del escenario que termina tropezando con un cable. Esto afecta la actuación de Eva en el escenario principal porque ella solo hace lip sync de las canciones. Pero antes de que alguien pueda darse cuenta, Juwita se levanta rápidamente y continúa cantando. Después del concierto, Eva reprende a la pobre chica por intentar socavar su actuación. Incluso la insulta y habla con condescendencia. Juwita solo puede disculparse y aceptar su error. Sin embargo, el director de producción, Andre, queda impresionado por su actuación, lo que mejora su estado de ánimo. Se revela que Juwita ha estado enamorada de él desde hace mucho tiempo. Andre aprecia su trabajo e incluso la abraza como gesto de gratitud. Esto hace que Juwita esté extremadamente feliz, ya que es la primera vez que Andre se acerca tanto a ella. Más tarde, mientras cena con su mejor amiga Yara, ella sigue mencionando su nombre. Sin embargo, Yara cree que Andre tiene muchas chicas, especialmente modelos como Eva, esperando por él. Sugiere que Juwita no interprete sus gestos amistosos como una señal positiva de parte de él. Al escuchar sus palabras, Juwita recuerda un incidente en la universidad cuando le gustaba el chico más popular del colegio. Él había fingido que le gustaba solo para poder aprovecharse de ella. Sus señales positivas eran simplemente una táctica para que ella hiciera su proyecto. Con esta realización, Juwita se pone molesta y comienza a pedir más comida. Esto molesta al camarero y se burla de su apetito. Pero Yara no puede soportar sus comentarios groseros, así que defiende a su mejor amiga. Al regresar a casa, las chicas se hacen un tatuaje a juego en sus espaldas para simbolizar su fuerte y compasiva amistad. Al día siguiente del trabajo, Andrés se ofrece a llevar a Juwita a casa. Ella acepta emocionada e incluso es invitada a su fiesta de cumpleaños. Durante el trayecto, conversan sobre el trabajo y sus vidas personales. Pronto llegan a un vecindario tranquilo, y Juwita le pide a Andre que la deje aquí. Le miente diciéndole que se quedará en casa de una amiga esta noche, cuando en realidad está visitando a su padre en un hospital psiquiátrico. Después de que se va, Andrés se da cuenta de que por error dejó su diario en su auto. Mientras tanto, Juwita saluda cariñosamente a su padre y habla sobre su día. Se revela que él enfermó mentalmente y cayó en depresión después del fallecimiento de su madre. Siempre que Juwita lo visita, siente como si su esposa hubiera regresado porque siempre la confunde con su madre. Sin embargo, Juwita no le importa en absoluto. En cambio, lo abraza y revela que ha cumplido su sueño de convertirse en cantante. A la mañana siguiente, Juwita encuentra una caja de regalos dejada por alguien. Es un vestido rojo precioso con una tarjeta, indicándole que lo use esa noche en la fiesta de cumpleaños de Andre. Asumiendo que él es el remitente, lo comparte emocionada con Yara. Su amiga encuentra la situación extraña pero no dice mucho porque Juwita parece emocionada. Esa noche, Juwita va a encontrarse con Andre en su celebración de cumpleaños. Llevando el hermoso vestido, se acerca a él y le agradece por el regalo. Sin embargo, Andre parece no tener idea de ello. En ese momento, Eva llega a la escena, llevando el mismo vestido. Se ve excepcionalmente impresionante y todas las miradas están puestas en ella. Resulta que Eva fue quien envió el vestido a Juwita para avergonzarla intencionalmente. Esto deja a nuestra pobre chica desconsolada y avergonzada, lo que la lleva a correr llorando. En medio de esta humillación pública, Andrés se enfurece y acusa a Eva de comportarse como una niña. Ella aún no muestra remordimiento y sugiere que despidan a Juwita. Pero André la defiende, diciendo que tiene talento aunque no sea tan guapa como otras. Desafortunadamente, Juwita escucha su conversación y malinterpreta que André está hablando mal de ella. Profundamente entristecida, regresa a casa y decide hacer algo impensable. Pero justo entonces, recibe una llamada entrante de un cirujano plástico, que es su cliente habitual. Al ver su nombre aparecer en su computadora portátil, Juwita tiene algo en mente. Antes de continuar quisiera pedirte que te suscribas al canal, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, continuemos. Al día siguiente, ella visita la clínica del doctor y decide arreglar su cuerpo. El cirujano le informa que el procedimiento llevará mucho tiempo y que el costo es muy caro. Sin embargo, rápidamente le ofrece un descuento cuando Juwita revela un secreto. Ella es la operadora de sexo telefónico con la que ha estado chateando desde hace un tiempo. Después de programar una cita para transformarse en una mujer hermosa, Juwita va a visitar a su padre al hospital. Le dice que estará ausente por un tiempo y promete cuidarlo cuando regrese. La escena luego cambia al día de la operación, donde Juwita pasa por una serie de procedimientos extensos. Una vez que ha terminado, el doctor le informa que el proceso de curación llevará mucho tiempo. Como resultado, Juwita desaparece sin informar a nadie, dejando a su mejor amiga confundida y preocupada. Eva y André también se ven obligados a cancelar muchos espectáculos y detener la grabación de un próximo álbum. Cuando Eva ya no puede soportarlo más, decide buscar a Juwita ella misma.
Ella llega a su apartamento pero no encuentra a nadie allí. Tras una inspección más detallada, descubre una fotografía de Juwita con su padre junto con un documento del hospital. Esto la hace sospechar que Juwita ha ido al hospital a encontrarse con su papá. Avanzamos 3 meses después, Juwita ha completado su transformación y luce completamente diferente. Ahora se ha convertido en una mujer impresionante que cumple con los estándares de la sociedad. Durante un paseo al centro comercial, tiene un pequeño accidente con un joven. Juwita sale rápidamente del auto y ofrece reparar la parte dañada. Afortunadamente, el joven queda tan hechizado por su belleza que decide bajar la voz. Luego, llega un policía a la escena para resolver el problema. Sin embargo, él también queda fascinado por ella. Aunque Juwita no tiene cargos graves, el oficial insiste en ir a la estación para resolver el asunto financieramente. Ella muestra su identificación, que presenta su antiguo aspecto, pero los oficiales se niegan a creer que sea la misma persona. Entonces, Juwita llama a su mejor amiga para que la ayude. Sin embargo, incluso Yara no la reconoce hasta que ve el tatuaje coincidente en su espalda. Luego confirman la identidad y finalmente resuelven el problema. Después de reunirse con su amiga después de tanto tiempo, Juwita explica por qué tuvo que someterse a la cirugía y cómo le ha ayudado a enderezar su vida. Poco después, llega al lugar el novio de Yara, Jon, y la saluda calurosamente. Pregunta quién es la hermosa chica, y Yara miente diciendo que es su nueva amiga, Ángel. También oculta el hecho de que se ha sometido a cirugía. A Juwita le gusta el nombre, así que decide llamarse Ángel a partir de ahora. Mientras tanto, Jon, que es oficial médico de profesión, trae a Yara la medicación para perder peso como de costumbre. Resulta que él quiere que ella esté más delgada de lo que ya está. Cuando se disculpa para atender una llamada, Juwita persuade a su amiga para que no tome la medicación. Hace hincapié en que las pastillas contienen sustancias dañinas que pueden ser perjudiciales para el cuerpo ya en forma de Yara. Esta última acepta al principio, pero cuando llega su novio, toma a regañadientes la medicina para impresionarlo. Mientras tanto, la productora de André está en busca de un nuevo talento como cantante de fondo para Eva. Juwita decide hacer una audición para el papel para poder comenzar su carrera. Para su sorpresa, André ama absolutamente su voz. Está tan impresionado que accede a promover a Ángel como intérprete principal en lugar de como cantante de fondo. Pronto, Juwita lanza su canción debut que cautiva los corazones y almas de los amantes de la música en toda Indonesia. Pero su popularidad se convierte en una preocupación para Eva, quien lucha por lanzar su segundo álbum. Llena de celos, se determina a encontrar a Juwita, la única persona que puede ayudar a reanudar su canto. En la siguiente escena, Eva visita al padre de Juwita en el hospital e intenta persuadirlo para que revele la ubicación de su hija. Sin embargo, el anciano permanece en silencio durante toda la conversación. Esto enfurece aún más a Eva, lo que la lleva a salir corriendo de allí. Mientras tanto, Juwita está absorta en la grabación de su segunda canción con la compañía de André. En algún momento, él la anima a actuar genuinamente desde el corazón. Luego muestra un vídeo de Juwita, que tenía sobrepeso, que había hecho una audición para el papel de cantante de respaldo hace mucho tiempo. Le dice a Ángel que debería actuar como la chica del vídeo, mostrando emoción y su verdadero yo. Al mirar a su antiguo yo, Juwita se da cuenta de que André aceptaba su apariencia antes de que se sometiera a cirugía. Esto la hace sentir horrible, ya que está ocultando su verdadera identidad de él. Al día siguiente, Juwita decide revelar la verdad a André. Durante la cena, ella pregunta indirectamente sobre su opinión sobre las cirugías plásticas. Él responde que le gustan las personas que aceptan su verdadero yo en lugar de transformarse en otra persona. Aboga por la autenticidad sobre alterar la apariencia. Al escuchar esto, Juwita se siente profundamente confundida. Reflexiona sobre sus conversaciones con su padre, recordando cómo creía que tener buena apariencia llevaría a una vida mejor. Sin embargo, lucha por entender los estándares impuestos por la sociedad. Luego decide no revelar la verdad porque teme que André no la perdone. Al día siguiente, mientras Juwita se prepara para hacer su debut en televisión en directo, recibe de repente una llamada del hospital. Resulta que Yara ha sido ingresada debido a complicaciones derivadas de medicamentos para perder peso. Priorizando la salud de su amiga, corre al hospital, donde el médico le informa que salvaron por poco la vida de Yara. Juwita se enfurece mucho por todos los medicamentos dañinos que existen y se pregunta por qué siquiera existen. Luego enfrenta a Jon, condenando su papel en presionar a Yara para alcanzar la perfección a cualquier costo. Juwita se enfurece tanto que cuando actúa más tarde, libera todas sus emociones y ofrece una actuación increíble. Esa noche, André y Juwita celebran su éxito juntos en su casa. Mientras charlan, él recibe una llamada y se disculpa para salir afuera. Mientras Juwita espera que regrese, comienza a sentirse aburrida y dibuja pequeños bocetos en la servilleta. Para cuando André regresa, ella está profundamente dormida en el sofá. Justo entonces, él ve los dibujos y nota algo extraño. Luego recupera el diario de Juwita de su armario y encuentra sorprendentemente que los dibujos coinciden. Esto finalmente hace que él se dé cuenta de que Juwita y Ángel son la misma persona. Unos días después, Juwita organiza una fiesta para celebrar el lanzamiento de su primer álbum. Justo cuando todo va bien, Eva aparece y anuncia que un fan desea conocer a Ángel. No es otro que su viejo padre.
Resulta que Eva había estado investigando un poco por su cuenta y descubrió la verdad sobre la desaparición de Juguita. Al ver a su padre mentalmente inestable en público, Juguita se niega a reconocerlo e ignora sus amables gestos. Esto lleva a Yara a escoltarlo lejos de allí. Después de un rato, Juguita se siente culpable y decide confesar su identidad a Andre. Pero para su sorpresa, él revela que ya está al tanto del truco de Ángel. Expresa su decepción de que ella le haya mentido todo este tiempo. Sin embargo, Juguita defiende su decisión de someterse a la cirugía, afirmando su derecho a buscar su propia felicidad y realización. Le recuerda sus comentarios anteriores sobre su apariencia que la destrozaron por completo. Ella también reflexiona sobre el deseo de todos de mejorar sus vidas, resaltando la aspiración humana común por el mejoramiento. Unos días después, Juguita encabeza su primer concierto y termina entregando una actuación sobresaliente. Pero la envidiosa Eva aún está desesperada por arruinar su carrera. Durante el intermedio, lleva al padre de Juguita al escenario, sorprendiendo a toda la multitud. Comienzan a chismorrear que la cantante Ángel es una impostora. Esto pone a nuestra chica en un estado de pánico, pero luego reúne su valentía y revela su verdadera identidad. Confiesa que su verdadero nombre no es Ángel, sino Juguita. Abre su corazón sobre sus luchas, como su apariencia eclipsó su talento y como siempre fue relegada a ser una corista. A pesar de sus esfuerzos, nunca recibió el reconocimiento que merecía. Juguita también habla sobre la condición de su padre y cómo han estado luchando después del fallecimiento de su madre. Luego expresa su anhelo de amor y aceptación, su deseo de actuar para la gente y los sacrificios que hizo por su sueño. Mientras se reproduce su antiguo vídeo de actuación, la audiencia se une detrás de ella y muestra su apoyo. La escena final de la película muestra a Juguita firmando autógrafos para sus emocionados fanáticos después de convertirse en una exitosa cantante en Indonesia. Ella y André también han resuelto su malentendido y ahora están saliendo juntos. Si te gustó el resumen, no olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo.